El calor del tartán quemaba a través de las suelas. No era el sol de mediodía, era el fuego químico de la ansiedad, el miedo convertido en adrenalina pura. 50.000 almas contenían la respiración, pero para ella, la pista 5 era un vacío sordo. Solo existían dos sonidos: el latido de su propio corazón, martillando un ritmo suicida contra sus costillas, y aquella frase, grabada a fuego en su lóbulo frontal: no tienes nivel. Las palabras habían salido de la Lane 3, de los labios de la Pace, campeona indiscutible, la estadounidense que ahora la miraba con una suficiencia que no necesitaba pronunciar. Esa arrogancia no era solo un ataque personal, era un estigma contra un país entero, una sentencia rápida dictada sobre los que vienen de abajo. El silencio que precedía al disparo era una burla cruel, un recordatorio de que esta carrera ya había sido perdida mucho antes de que sonaran los tacos de salida. Las rodillas temblaban, no por debilidad, sino por el esfuerzo monumental de mantener la quietud en un cuerpo que gritaba por explotar. La cámara la ignoraba. Todos los flashes estaban concentrados en el centro de la pista, en el uniforme azul, en la potencia predecible que aseguraba el oro. La pista 5, en cambio, era la cenicienta, el relleno estadístico que servía para completar la foto. Sus músculos tensos, trabajados en pistas de tierra bajo un sol inclemente, no tenían la pulcritud clínica de los laboratorios deportivos de sus rivales. Eran músculos de necesidad, de prisa por escapar de la pobreza, no de lujo. Sentía el olor a ozono y a sudor ajeno, la mezcla metálica de la competencia de élite a la que ella no se sentía digna de pertenecer. La presión se instaló en su pecho, pesada y palpable. Si fallaba, no solo decepcionaría a su familia, confirmaría el juicio de la campeona, validando para siempre el desprecio que ya pendía sobre su nación. A sus marcas resonó la orden del juez de salida, una voz mecánica que cortó el aire como un cuchillo. El mundo se comprimió en la fricción entre la punta de sus dedos y el cemento rugoso. Todo el entrenamiento, cada sacrificio, cada kilómetro recorrido antes del amanecer se redujo a este punto infinitesimal. Era tarde para dudar. Tarde para considerar la magnitud del abismo que separaba su realidad de la oponente en la pista 3, cuyas piernas eran leyendas vivientes y su palmarés un monumento inalcanzable. Ella respiró hondo, tragando el miedo como si fuera arena. En esos instantes finales, la mente no podía permitirse el lujo de la estrategia. Solo podía aferrarse al instinto primario de supervivencia y rebelión. Había una fracción de segundo entre la vida y la muerte deportiva, y la señal estaba por llegar. La tensión era un arco tirante, esperando la flecha, un relámpago blanco, seguido por el estruendo seco y final. La detonación rompió el hechizo. No hubo tiempo para procesar, solo para reaccionar. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, una máquina imperfecta pero desesperada, buscando la máxima extensión en el primer empuje. El sonido de los tacos impactando el suelo era una estampida de bestias liberadas. En el rabillo del ojo, la Lane 3 ya se perfilaba como una sombra potente, ganando terreno con una facilidad escalofriante, ejecutando el despegue perfecto que solo la élite conoce. Pero no podía mirar. La única dirección posible era hacia el frente, hacia la curva que engulliría a los débiles. El insulto, "no tienes nivel", dejó de ser una duda para convertirse en el único combustible que le quedaba. Esto no era una carrera, era una declaración de guerra de 200 metros, y ella ya estaba inmersa en el huracán de la velocidad, mientras la multitud rugía, ensordeciendo el ambiente con una marea uniforme de expectativa. Las pantallas gigantes no mentían. La verdad numérica era brutal. El récord de pista, el mejor tiempo del año, la hegemonía indiscutible de la potencia del norte. Para los analistas fríos, esta final no era una competencia, sino una formalidad coreografiada. La mexicana, alineada en el carril exterior, era apenas una nota a pie de página, un comodín exótico que se había colado por error en la cena de campeones.
más, el pronóstico de las casas de apuestas era humillante, manejando probabilidades tan sesgadas que reflejaban una certeza aplastante. La victoria ya tenía pasaporte sellado. Históricamente, en esta disciplina, el podio no había conocido el sabor del mezcal. La atmósfera olía a ozono y a inevitabilidad. Esa sensación pesada que precede a la coronación de un favorito absoluto, dejando a la esperanza relegada al rincón de los milagros irrelevantes y poco probables. En el carril central, la figura estadounidense irradiaba una confianza que cortaba el aire. Alta, musculosa, con la mirada pétrea de quien sabe que su esfuerzo es ley. Su mejor marca de temporada era medio segundo, un abismo generacional en la corta distancia, por encima de cualquier otro contendiente, incluido el tiempo personal de la mexicana. La prensa ya había escrito su titular, el triunfo garantizado. Ella representaba la máquina perfecta, la ciencia deportiva llevada al límite. Cada músculo suyo era un cheque de inversión millonaria, cada paso un golpe de tambor para reafirmar la supremacía. Al estirar, su piel reflejaba los flashes, dándole el aspecto de una estatua de bronce, inamovible, destinada a la gloria. La arrogancia, disfrazada de superioridad atlética, era palpable. No solo esperaba ganar, esperaba pulverizar, asegurando que el eco de su "no tienes nivel" resonara en cada rincón del estadio. Y allí estaba la otra, la que representaba el esfuerzo rústico, el corazón terco forjado en pistas de tierra y escasez. Sus zapatillas no eran el último grito de la tecnología aerodinámica. Su dieta no estaba medida por nutricionistas de élite, sino por el sabor del hogar y la necesidad. Mientras la americana disfrutaba de un equipo de 14 personas, ella venía con la bendición de su abuela y el peso de una bandera que pocos creían ver triunfar en esta arena. La cámara apenas se detenía en ella, dedicándole un fugaz plano secundario que solo servía para resaltar la distancia entre la ambición y la realidad presupuestaria. Se sentía pequeña, no por estatura, sino por la magnitud del juicio. El mundo no la veía como rival, sino como una cuota de diversidad que pronto sería borrada por la velocidad pura del poder. Su silencio era una cuna de ira, la indignación de ser juzgada antes de correr. En los auriculares de la transmisión global, las voces de los comentaristas, expertos en medir el calibre del talento, sonaban con una condescendencia apenas disimulada. La corredora de México ha tenido una temporada decente, pero estamos hablando de otra liga aquí. Es bonito que haya llegado a la final, pero el verdadero duelo es por la plata, dictaminaban, sellando el veredicto con la frialdad de los datos. Esta declaración no era solo una predicción, era una sentencia pública, un recordatorio de que su lugar no estaba en la cima, sino en la periferia de la élite. El micrófono captó el chasquido seco de un músculo elongándose en el carril 4, el sonido de la maquinaria de élite preparándose para la destrucción. Para la mexicana, esos comentarios eran un latigazo sordo, una ofensa patriótica que quemaba más que el sol de la tarde sobre el tartán. El pistoletazo de salida se sentía menos como el inicio de la carrera y más como el toque de campana para el cumplimiento de una profecía. Al tomar posición en los bloques de salida, el mundo se redujo al olor a caucho quemado y al estruendo sordo de su propio pulso martilleando en sus sienes. El juez se posicionó, su figura oscura recortándose contra el cielo dorado. Ella no miró a la americana, miró hacia adelante, hacia esos 200 metros que definirían su valor, no ante los jueces, sino ante su propia gente. El "no tienes nivel" se había grabado en el ADN de sus músculos, volviéndose una obligación física, silenciar a la voz dominante, no con palabras, sino con la hazaña imposible. La sensación de injusticia, de ser ninguneada por el simple hecho de dónde venía, se convirtió en una carga explosiva. Ella era la prueba viviente de que la fe no se medía en millones de dólares ni en patrocinios, sino en la rabia contenida y en la dignidad de representar a un pueblo que exige ser visto y respetado. El viaje mental se dispara en un instante, a la velocidad de la bala, llevándola lejos del lujo de Eugene
Oregón, y de regreso al polvo áspero y al sol inclemente que templó sus músculos. Los corredores que hoy la miran por encima del hombro crecieron sobre pistas sintéticas de 8 capas, pagadas con patrocinios millonarios y asesoría nutricional de élite. Ella, en cambio, recuerda el olor a cemento húmedo y el sonido sordo de sus pies golpeando la arcilla rojiza de su pista improvisada. Su gimnasio eran llantas viejas y pesas herrumbrosas que cargaba después de la jornada laboral, no los centros de alto rendimiento donde la física y la biomecánica optimizaban cada milisegundo de sus oponentes. La desventaja no era solo económica, era estructural, era el eco de una nación que corre con las uñas, sin permiso, buscando el aire entre los gigantes que le exigían credenciales. Sus patrocinadores no eran corporaciones globales, sino el esfuerzo colectivo de su familia y el sacrificio de las comidas compartidas. Si la élite medía su rendimiento con sensores láser y análisis de zancada en 3D, ella lo hacía mirando el reloj roto de un viejo entrenador que le daba consejos entre turno y turno después de cumplir con sus propios horarios. La verdadera presión no venía de la expectativa olímpica, sino de la deuda silente que cargaba. Esa que se acumula cuando los pasajes de avión se pagan a meses sin intereses y cada lesión es una crisis financiera mayor. La falta de vitaminas adecuadas y la fatiga por el doble turno eran su lastre diario. Otros hablaban de récords y marcas. Ella, de llegar a Pittsington fin de mes manteniendo el ritmo, demostrando que la ambición no se alimenta de caviar, sino de pura necesidad y el orgullo de no doblarse ante la escasez. La indiferencia oficial dolía más que cualquier calambre. Mientras las potencias invertían en scouting desde la adolescencia, ella fue una atleta casi clandestina, obligada a pagar sus propios campamentos y a rogar por uniformes que llegaban con cortes y tallas equivocadas, si es que llegaban. La federación, a menudo, la veía como un estorbo, una estadística incómoda que amenazaba el orden establecido de los atletas elegidos. Recibió más negativas que boletos de avión, más desaires que palabras de aliento. Le dijeron repetidamente que su estilo era tosco, que le faltaba la sofisticación técnica necesaria para competir contra las máquinas del primer mundo. La visión de los burócratas era simple. El talento debe venir pulido y financiado. Ella llegó sucia, hambrienta y autodidacta, una anomalía que no encajaba en los esquemas prefabricados del éxito deportivo. Hace apenas 3 años, cuando parecía que el camino se abría, la miseria de la infraestructura le cobró factura. Una lesión traicionera, producto de una pista irregular y la falta de equipo preventivo, la dejó cojeando con una rotura fibrilar que amenazó con cortar de tajo su ascenso. Los médicos le aconsejaron meses de reposo absoluto y terapias costosas. Ella solo tenía 2 semanas y el calendario de la eliminatoria encima. En lugar de un quirófano de alta en tecnología, recurrió a masajes intensivos con ungüentos caseros y una voluntad férrea que se negaba a aceptar la derrota. Cada paso que daba en la rehabilitación era un grito mudo de dolor. Aprendió que la tenacidad no es solo correr rápido, sino levantarse cuando el cuerpo te traiciona, ignorando el diagnóstico médico para escuchar solo el latido implacable del compromiso con su meta. Ella no corría por el aplauso efímero, sino por las manos callosas que la habían sostenido, por la dignidad del barrio donde creció y que la miraba como su única esperanza visible. Cada zancada llevaba el peso de su madre, que había doblado turnos para comprarle las primeras zapatillas de marca. El rugido de la gente que entiende que ser mexicano en esa élite significa triplicar el esfuerzo para recibir la mitad del reconocimiento. Cuando la presión la ahogaba, no pensaba en el cronómetro, sino en el silencio de los que no tienen voz, en el deseo de romper el techo de cristal que la sociedad impone a los
nacidos en la adversidad. Su carrera no era una marca personal, era un acto de justicia social, una declaración de guerra contra el prejuicio que asume que el talento solo florece en el clima del privilegio. La carencia la obligó a desarrollar una filosofía de carrera única, casi espartana. Al no tener acceso a las sofisticadas máquinas de entrenamiento en altitud o las dietas personalizadas, tuvo que encontrar la ventaja en la mente, en la capacidad de sufrir más y por más tiempo que sus oponentes. Su entrenamiento se volvió una batalla de desgaste. Si la gringa podía correr 200 metros, ella correría 300 con ese mismo impulso, confiando en que la reserva de rabia y la resistencia forjada en la dificultad compensarían cualquier déficit técnico. No tenía el estilo impecable de manual que los comentaristas admiraban, pero tenía un motor imparable de combustión interna alimentado por el desprecio recibido. Su arma secreta no era la velocidad máxima pura, sino la capacidad de mantener esa velocidad cuando el dolor físico se hacía insoportable para el resto de las competidoras. Esa era la verdad silente de su carril. Ella no era la favorita, era la acumulación de todas las veces que le cerraron la puerta, la negación andante de que el éxito estuviera reservado solo para los bien nacidos. Los 7 parches en sus zapatillas, el dolor recurrente en el tendón y la falta de un equipo médico completo eran la prueba tangible de su improbable presencia en esa final mundial. Cada músculo tenso, cada gota de sudor en esa línea de partida era un testimonio de que la voluntad puede ser más poderosa que el presupuesto. Todo lo que había sufrido, desde el hambre hasta la humillación, convergía ahora en el último instante antes del disparo. Los ojos fijos en la meta, ella ya no escuchaba la voz burlona de la estadounidense. Solo oía el eco de su propio pueblo que le suplicaba: demuéstrales que estaban equivocados. El estruendo metálico del disparo no fue solo un sonido, sino una descarga que detonó la atmósfera y encendió los músculos ya tensos. En una fracción de segundo, la mexicana sintió el latigazo de la aceleración, una fuerza brutal que intentaba arrancarla del suelo. Pero la potencia de las grandes favoritas era inmediata, obscena en su demostración de superioridad. La estadounidense, con una zancada larga y mecánica, ya había ganado medio cuerpo de ventaja antes de que la protagonista pudiera siquiera desplegar su potencia total. El grito de la multitud se distorsionó, volviéndose un rugido sordo bajo los pies. Ella no corría contra el tiempo, corría desde el primer metro en un intento desesperado por no ser humillada, por no quedar relegada al olvido antes de que la carrera alcanzara su clímax. El dolor ya había comenzado, una promesa ardiente en los isquiotibiales, mucho antes de que se completara el primer tramo del recorrido. Los primeros 50 metros son la ley de la jungla, pura potencia bruta, donde la técnica cede ante la explosión genética. La favorita de las barras y las estrellas se movía como una máquina perfectamente engrasada, su cadera alta, su mirada fría, proyectando una sombra de desesperación sobre el resto del pelotón. La mexicana sentía que sus piernas se movían con la urgencia de quien persigue un autobús, mientras que la estadounidense navegaba con aparente facilidad. La brecha se ampliaba, milímetro a milímetro, pero con la inevitabilidad de un destino sellado. Era el contraste entre el entrenamiento de élite con recursos ilimitados y la tenacidad forjada en la tierra, con carencias y el eco del desprecio. La subestimada intentaba anclar su mente en la forma, pero el cuerpo, aún en proceso de calentamiento forzado por la intensidad, gritaba rebeldía y agotamiento. Ya no estaba compitiendo, estaba resistiendo el abandono. El aire denso del estadio se cargaba con el hedor acre del sudor mezclado con ozono, el olor químico de la adrenalina quemada a máxima potencia. El ruido era un martillo constante que golpeaba su oído interno.
mezclando los vítores con el zumbido de la sangre en sus sienes. Cada respiración era superficial, un sorbo desesperado que no lograba satisfacer la demanda de oxígeno que sus pulmones exigían con ferocidad. El calor reflejado en el tartán cocinaba sus suelas, y el ácido láctico, ese enemigo silencioso del velocista, comenzaba su lenta pero implacable invasión. Ella sabía que este era el infierno previsible, el momento en que la mente debe dominar a la carne. La presión se construía no solo desde fuera, sino desde dentro, amenazando con paralizarla. El campo visual se estrechaba, solo existían los carriles marcados y el borroso movimiento de la rival que se alejaba sin mirar atrás. Al entrar en la curva, el momento técnico más complicado de los 200 metros, la disciplina se desmorona para muchos. La estadounidense ejecutó el giro con una inclinación perfecta, un ejemplo de geometría humana aplicada a la velocidad que parecía burlarse de la física. En contraste, la mexicana sintió que sus rodillas se tambaleaban levemente, una minúscula desviación que, en este nivel de competencia, significaba metros perdidos. Su mente le gritó que se enfocara, que apretara la mandíbula y recordara el rostro de su madre, las horas de trabajo agotador bajo el sol que no podían ser en vano. La narrativa de la carrera comenzaba a escribirse en las pantallas gigantes, la hegemonía indiscutible de las potencias mundiales. Ella era la nota a pie de página, la estadística descartable que simplemente completaba el cuadro, pero en su dolor juró que no se rompería. En ese punto de la carrera, las cámaras de televisión ya no la registraban. La transmisión global se centró implacablemente en los dos carriles centrales, donde la pelea por el oro parecía ya definida, una danza de poder entre las favoritas europeas y la dominante norteamericana. La mexicana se había vuelto invisible para el mundo, una figura periférica en el carril exterior, enterrada en el anonimato que tanto temía. Este era el costo de no tener el nivel que le habían sentenciado. Corría en el silencio forzado de su propia desesperación, donde solo el eco de la burla de la estadounidense se mantenía vivo, un aguijón constante en su subconsciente. Sentía el peso de esa indiferencia. Si caía ahora, nadie lo notaría, excepto el puñado de connacionales que habían creído en su milagro y que esperaban un acto de resistencia. El fuego en sus músculos ahora era un infierno sin concesiones. Cada zancada era una decisión, una negociación brutal con el agotamiento. ¿Para qué seguir soportando esta agonía? La pregunta insidiosa se deslizó en su mente, alimentada por el cansancio extremo. El sueño de gloria parecía absurdo. La meta inmediata era terminar sin colapsar. La presión del país se sentía como plomo líquido en su pecho, el peso de la expectativa de aquellos que nunca habían tenido voz, que la veían como un faro de resistencia. Si ella se rendía, ellos se rendían en espíritu. No había lujos, ni patrocinios millonarios, solo el mandato silencioso de su gente. Sigue corriendo por aquellos a quienes se les dijo que no eran suficientes. Esa carga era casi más pesada que la fuerza de la gravedad que intentaba arrastrarla al suelo. La estadounidense aceleró ligeramente, un gesto casi perezoso de poder, consolidando una ventaja de varios metros. Desde su perspectiva privilegiada, la carrera estaba prácticamente terminada. Su velocidad no era solo física, era psicológica, una declaración de soberanía. Podía sentir la derrota de sus rivales detrás de ella sin siquiera voltear. Este momento de confianza excesiva, de la certeza de la victoria, la hizo relajar la forma por un instante imperceptible, un error que solo el tiempo o una voluntad férrea podría capitalizar. Pero para la mexicana, la distancia era abismal, un océano de tartán que se extendía interminable. La humillación ya no era una posibilidad futura, era una realidad presente que se quemaba con cada inhalación en la periferia de la competencia. Sus tendones gritaban,
Los gemelos se sentían duros como piedras, y el ácido láctico inyectaba un dolor punzante que amenazaba con paralizar sus extremidades inferiores. Era el precio del deporte de élite llevado al límite sin la infraestructura de recuperación adecuada. Para ella, cada entrenamiento había sido una hipoteca pagada con dolor. Ahora venía la ejecución de la deuda. El recuerdo de las madrugadas gélidas, de las dietas insuficientes, de la soledad en la pista desgastada, se manifestaba en esta agonía física. Era la lucha interna entre la biología, que clamaba por detenerse, y la fuerza de voluntad, que se negaba a doblegarse. Los últimos metros de la curva parecían alargarse, una tortura diseñada para quebrar el espíritu antes de encarar el último tramo recto. En medio de la neblina del dolor, la protagonista excavó en el pozo profundo de su memoria, buscando el ancla que la mantendría firme. No corría por medallas de oro abstractas o contratos lucrativos. Corría por la dignidad que se le había negado desde niña. Recordó el olor de la tierra mojada de su pueblo, la dureza de la mano de su abuela, el silencio respetuoso de aquellos que observaban sus sacrificios como un espejo de sus propias luchas. Esta pista era ahora su campo de batalla, y su armadura era la resiliencia mexicana, la capacidad histórica de levantarse después de cada golpe. Era una guerrera solitaria, llevando sobre sus hombros el peso de una esperanza demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, pero impulsada por una fe inquebrantable en su causa. Estaba rota, exhausta, humillada en la distancia, pero al enderezarse para enfilar la recta final, algo cambió. El quiebre psicológico no llegó. El dolor se transformó de una advertencia a un compañero de viaje, una furia silenciosa que recorría sus venas. Los últimos 80 metros eran la última oportunidad, el territorio donde la estrategia colapsa y solo la voluntad de hierro prevalece. La silueta de la estadounidense, aunque lejana, se había detenido en su progresión. Quizás el exceso de confianza o el muro biológico la habían alcanzado. La mexicana, aunque detrás, se encontró entrando en la recta con una reserva oculta que ni ella sabía que poseía. El mundo seguía sin verla, pero ella, en su carril olvidado, se preparaba para desafiar la narrativa establecida, canalizando el sufrimiento en una última, desesperada carga. Los músculos gritaban una súplica que el cerebro se negaba a escuchar mientras se internaba en la recta final. Cada zancada era un martillo percutiendo contra la fatiga acumulada, pero la mexicana ya no sentía el ácido láctico, sentía otra cosa, algo más profundo y corrosivo. Era el recuerdo punzante de la madrugada, cuando salía a entrenar antes de que saliera el sol, mientras su madre, envuelta en un rebozo, le entregaba un puñado de billetes arrugados, el último de sus ahorros. No era una carrera, era una deuda sagrada. El dolor físico era manejable. La humillación de volver con las manos vacías, no. El ruido de los 50.000 espectadores en el estadio se disolvió en el sonido opaco de esa promesa susurrada en la cocina. Ella no corría solo por el oro, corría por la supervivencia moral que ese metal garantizaba a los suyos, a esa comunidad que había hipotecado sus esperanzas en sus piernas. Esa noche en particular, la imagen de la hipoteca de la casa de su abuela, el único patrimonio familiar, se había grabado a fuego lento en la lona azul de su carril. La beca era insuficiente. El viaje, la alimentación, la indumentaria, todo había sido cubierto por préstamos personales que solo un podio con premio en metálico podría saldar. No podía permitirse un cuarto lugar. Un cuarto puesto significaba que los sacrificios hechos por sus hermanos, que habían dejado la escuela para que ella pudiera enfocarse, habrían sido en vano. Ella visualizaba la carta del banco, no la cinta de meta. Vio las manos callosas de su padre, trabajando doble turno para cubrir las vitaminas y el calzado especializado. Por eso, en los últimos 100 metros de su esfuerzo, no había atletas a su lado, solo los fantasmas implacables de esas responsabilidades, empujándola hacia el frente. La estadounidense, con su patrocinador reluciente y su ropa de marca de alta tecnología,
ella corría con la ligereza del que no teme al abismo. Corría por el récord, por la fama, por una bonificación deportiva. La mexicana, en cambio, corría con el peso del cemento sobre la espalda por el recibo de la luz. Cada respiración que le quemaba el pecho no era un signo de fatiga, era el recordatorio del combustible que había gastado su familia. Ella necesitaba ese metal no como adorno, sino como oxígeno financiero puro para sobrevivir un año más. La diferencia entre ellas en la pista no era solo técnica, sino ontológica. Una estaba probando un punto, la otra estaba buscando una salida. Y mientras el público gritaba nombres extranjeros, ella sintió el aroma de su tierra mojada y el impulso de una rabia justa. Si iba a caer, caería luchando con la dignidad del que lo ha perdido absolutamente todo. A 2 metros de ella, la sombra de la americana se alargaba, todavía liderando por un margen que parecía insuperable a simple vista. Los comentaristas neutrales ya la daban por muerta, hablando de una digna participación, un consuelo vacío. Pero fue en ese instante de desesperanza aparente que la frase que le había taladrado el alma meses atrás regresó con una claridad ensordecedora. No tienes nivel. La arrogancia implícita en cada palabra resonaba ahora como un tambor de guerra en sus sienes. No era solo la corredora de EEU quien le había lanzado ese desafío, era el sistema, la indiferencia global hacia el talento emergente de las naciones que luchan en la miseria. Esa frase se convirtió en la gasolina que necesitaba, el único permiso para rebasar los límites del dolor. Si realmente no tenía nivel, ¿por qué su cuerpo estaba ahora superando lo que los libros de medicina consideraban esfuerzo humano? El campo visual se estrechó hasta convertirse en un túnel blanco y borroso. Solo existían el carril, la línea de meta y el muro de muslos dorados delante de ella. El cuerpo había dejado de reportar dolor. Era una máquina en modo piloto automático, ejecutando un guión de años de entrenamiento bajo la presión más intensa. Ella no podía escuchar los aplausos, pero sí el latido desbocado de su corazón, un ritmo tribal y frenético, exigiendo la rendición del resto de su anatomía. Esta era la línea de meta personal. Si cruzaba esa línea en cuarto lugar, el sueño moría y el futuro familiar se desvanecía. La tercera posición, o mejor, significaba un respiro de vida de al menos un año. Se obligó a concentrar el fuego de la indignación en sus piernas, ignorando la advertencia biológica de que si aceleraba un poco más, podría desgarrarse fatalmente. En el vértigo de la aceleración final, ya no era solo la hipoteca lo que la impulsaba. Sintió una conexión palpable, telúrica, con millones de personas que en ese momento se levantaban de sus sillas, en cafeterías y mercados de su país, conteniendo el aliento y la esperanza. Vio el rostro de los niños de su colonia con uniformes escolares desgastados que la verían como prueba de que la perseverancia genuina supera la carencia. No corría sola, cargaba el peso de la bandera, la nobleza de su cultura y la frustración histórica de la subestimación que siempre les habían impuesto. El sufrimiento se había purificado. Ya no era un castigo, sino un acto de servicio, una ofrenda a la tierra que la había nutrido. Se transformó en un símbolo de resistencia que iba más allá del cronómetro, impulsada por un furor que pocos atletas privilegiados logran siquiera comprender. La mexicana liberó un gruñido ahogado, más animal que humano, soltando las últimas barreras mentales que la ataban a la sensatez. El esfuerzo exigido era obsceno, casi suicida, pero el miedo a fallar era un motor más potente que la extenuación. El rostro se contrajo en una máscara de pura voluntad, la mandíbula apretada hasta el punto de la migraña. Sus brazos, que antes se movían con la técnica pulcra aprendida, ahora se agitaban de forma violenta y primitiva, buscando cualquier milésima de segundo adicional en un acto de desesperación calculado. Había decidido que no importaba si se desplomaba después de la meta, siempre y cuando cayera habiendo cruzado
antes que la rubia invencible que la había despreciado. Era su momento de rebelión total. La reserva oculta se había agotado. Ahora solo quedaba la necesidad vital convertida en velocidad pura. La explosión de velocidad fue un acto de desesperación calculado, una patada al plexo solar del dolor que llevaba cocinándose por años. En ese tramo final, al entrar a la recta, el ácido láctico ya no era una advertencia, sino un motor. El mundo se redujo al clic-clac de sus propios clavos sobre el tártano y el rugido sordo de una multitud que comenzaba a detectar la metamorfosis. Sus pulmones se incendiaban, pero el recuerdo de la frase hiriente, "no tienes nivel", actuaba como un anestésico poderoso y brutal. Cada zancada era ahora un no rotundo, ejecutado con una precisión mecánica que solo el entrenamiento obsesivo puede grabar. El cuerpo gritaba rendición, pero la mente ya había activado el protocolo de emergencia que su coach le había advertido. Corre más allá del límite, corre donde ellas no creen que se puede correr. Este era ese lugar, el infierno personal de la velocidad. Lo que nadie en el estadio, ni siquiera el equipo de la favorita, había entendido completamente era la ingeniería detrás de su aparente lentitud inicial. El coach había sacrificado el arranque explosivo por una especialización brutal en la curva. Su biomecánica estaba diseñada para maximizar el ángulo de inclinación, reduciendo la distancia total recorrida sin comprometer la cadencia. Si la estadounidense corría 200 metros en línea recta, la mexicana, gracias a la perfección de su lian, corría 198. Esos 2 metros ahorrados no eran un milagro, sino el resultado de miles de repeticiones en la pista de tierra, ajustando el centro de gravedad con poleas y arneses para simular la fuerza G. Era la única manera de competir contra el poder natural, convertir la técnica en trampa legal. Ahora, al salir de la curva, el impulso generado la catapultaba hacia la delantera, mientras la rival, con una técnica más plana, perdía preciosos nanosegundos reajustando su centro de masa. Y luego estaba el secreto mejor guardado, la ventaja de altura que ninguna competidora extranjera pudo replicar. La preparación silenciosa en las montañas del Estado de México. Mientras sus rivales entrenaban en pistas climatizadas, ella corría entre los volcanes a 3000 metros, donde cada bocanada de aire era un lujo. El dolor de cabeza constante, la náusea de la hipoxia, todo eso forzó a su cuerpo a producir eritropoyetina de manera natural, mejorando la capacidad de transporte de oxígeno de su sangre hasta límites inhumanos. Esos kilómetros solitarios, envueltos en la neblina matutina y el frío cortante de la madrugada, no solo eran un entrenamiento físico, sino un juramento de resistencia. El objetivo nunca fue correr rápido en la altura, sino enseñarle a sus músculos cómo sobrevivir a la privación total para que, al nivel del mar, en el ambiente cargado de oxígeno del estadio, sus células pudieran operar con una eficiencia de motor turbo. Ahora, mientras sus piernas se debatían en el vacío de la fatiga, no sentía el aire acondicionado del Coliseo ni el perfume de la victoria, sino el olor punzante a tierra mojada y a pino quemado de aquellas subidas interminables. Recordaba la soledad brutal de las sesiones donde solo la acompañaba el aliento helado del amanecer y el eco de su propia respiración agitada contra las piedras. Era una soledad necesaria para forjar el carácter que se estaba revelando ahora, bajo las luces de neón. El sacrificio no se mide en horas de gimnasio, sino en la elección de lo difícil sobre lo cómodo, de lo invisible sobre lo público. Su entrenador la había convencido de que la verdadera carrera se ganaba en los parajes donde nadie miraba, donde la motivación era interna y el único juez era el tiempo en el cronómetro. Esa disciplina acumulada era la que le permitía sostener el ritmo en los 140 metros, un punto donde el resto de las
Corredoras naturalmente empezaban a ceder. Apenas a 5 metros de distancia, la gran favorita, la que había dictado la narrativa de esta carrera con su arrogancia, sintió el silbido del aire cortado a su lado. No era solo el sonido, era la sombra. Por primera vez en la competencia, la estadounidense tuvo que torcer la cabeza, rompiendo la concentración perfecta de su zancada para confirmar lo impensable. Vio la rodilla alta, la cadencia sostenida, y reconoció de inmediato el error de cálculo. ¡Fatal! Ella había asumido que la mexicana se quemaría en la curva, que no tenía la base aeróbica para mantener esa velocidad de escape. El chip mental de superioridad se resquebrajó. El miedo no se manifiesta como pánico en una campeona, sino como una inyección de adrenalina reactiva que, paradójicamente, puede arruinar la técnica. Apretó la mandíbula e intentó una respuesta inmediata, un cambio de marcha que su cuerpo no estaba preparado para dar en ese punto de la carrera. Para la mexicana, el dolor ya no era una señal de parada, era una brújula. Había aprendido en los ascensos de entrenamiento a navegar dentro de la fatiga extrema, a considerarla una compañera de viaje inevitable. El cuerpo dolía en la misma proporción en que el alma se elevaba, sabiendo que cada gramo de esfuerzo era una respuesta directa a años de desprecio internacional. La mente se centró únicamente en la línea de meta, ignorando el stadium, el tiempo y a la rival. Era un estado de trance purificador, donde solo existía la física, la proyección del centro de masa, la recuperación mínima del pie, la inclinación hacia adelante para robarle milisegundos al cronómetro. El ritmo era insostenible para cualquiera, salvo para alguien que había estado entrenando específicamente para sostener lo insostenible. Faltaban 50 metros y la brecha, que era un abismo a la salida, se había reducido a medio cuerpo. Este era el momento exacto para el cual habían diseñado la carrera perfecta, el punto de saturación donde el entrenamiento de altura chocaba con la técnica de curva para crear un fenómeno biológico de aceleración tardía. No era suerte, era la aplicación despiadada de una estrategia de 2 años. El espectador ahora lo veía. La aparente desventaja inicial era de hecho un cebo. La mexicana estaba fresca, donde la favorita se estaba agotando, fuerte donde la americana estaba perdiendo forma. La técnica, la pasión y la preparación invisible se alineaban en una sinfonía de movimiento que la catapultaba hacia la delantera, pulgada a pulgada. El aire se cargó de electricidad. El rugido del público latino era ahora un trueno que empujaba. Lo imposible no era una fantasía, sino un plan meticulosamente ejecutado. Solo quedaban unos pocos metros de pista, y la promesa de silencio estaba al alcance de sus dedos extendidos. Los últimos 20 metros eran un túnel de ácido láctico. El cuerpo de la mexicana gritaba rendición. Cada célula vibraba en protesta contra la demanda insostenible. Pero ella no corría con las piernas, sino con el orgullo nacional herido que ardía en su pecho. A su derecha, la colosal figura de la campeona estadounidense, antes tan inalcanzable, comenzó a percibir una sombra molesta en su visión periférica. Ya no era un simple esfuerzo, era un desafío frontal a su supremacía. La americana giró ligeramente la cabeza y en ese microsegundo de distracción y arrogancia, México encontró la ventana que había estado esperando. El plan de 200 metros se redujo a 10 poderosas zancadas, cada una ejecutada con la violencia de una verdad silenciada durante demasiado tiempo. El aire denso de la pista se convirtió en vapor. El tiempo se detuvo. Aquel fue el instante de la verdad desnuda. La mexicana no solo corría en números rojos, había vaciado el tanque y estaba operando con la reserva del alma. Su mente presentó una advertencia clara. Si aceleraba más, si arriesgaba una contracción fatal o un tropiezo por fatiga extrema, todo acabaría en un desastre médico y deportivo, invalidando años de sacrificio. Pero al mismo tiempo, la voz hiriente resonaba: «No tienes nivel». Ese juicio, esa burla, actuó como un interruptor. La decisión no fue técnica, fue existencial.
Cerró los ojos por un instante infinitesimal, inhaló la atmósfera de su gente y soltó los frenos. Decidió que era preferible el colapso absoluto en la meta que la moderación segura. El riesgo era la victoria, la cautela era la derrota. Con una convicción que rayaba en la locura, forzó la rodilla hacia arriba con una explosividad que no le quedaba en los músculos. Era un acto de voluntad pura, la mente ignorando las señales de dolor del cuerpo. En ese preciso momento el rugido de la tribuna desapareció, silenciado por el pulso acelerado en sus oídos. El único sonido era el golpeteo rítmico de sus propios spikes contra el tártano, marcando la cadencia de la revolución. Estiró su torso, inclinándose hacia adelante, adoptando esa postura de caída controlada que exige el máximo esfuerzo final. Ya no perseguía a la estadounidense, se fusionaba con ella centímetro a centímetro. La línea divisoria entre el segundo y el primer lugar se estaba disolviendo bajo el calor de su determinación inquebrantable, transformando la desesperación en un asalto final. Y entonces sucedió. En el carril exterior, una ráfaga tricolor, alimentada por el rencor patriótico y la furia contenida, se materializó. La mexicana no pasó a la estadounidense, la devoró. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y la expresión de la campeona americana, antes confiada y casi aburrida, se congeló en un mosaico de incredulidad y pánico crudo. No era la humillación de ser alcanzada, era el shock de ser alcanzada por alguien a quien había despreciado públicamente. Ese contacto visual fue el veredicto final. El insulto, no tienes nivel, se hizo añicos en la atmósfera cargada. En ese punto, el resultado ya no era solo deportivo. Era la ejecución de una deuda moral que la historia exigía. Ella había venido a responder y su respuesta se estaba escribiendo a una velocidad terminal. Faltaban solo 3 metros. La cinta blanca del final no era una simple meta. Era el umbral de una nueva existencia. Con cada fibra muscular al borde del desgarro, se lanzó hacia adelante en un movimiento final de desesperación controlada, el cuerpo extendido como un dardo. El torso cruzó el plano. En ese impacto final contra la línea de tiempo se consumó la separación definitiva. La mujer que había soportado la humillación, la mujer que había escuchado el desprecio, se había quedado atrás. Ahora solo existía la competidora que había arriesgado el fracaso total para alcanzar la gloria máxima. El aire se hizo pesado con el eco silenciado de la carrera. Había gastado hasta la última gota. El colapso podría venir después. Lo importante era que, en ese instante, el mundo entero había quedado en suspenso. El silencio que siguió al estruendo de los cuerpos, colapsando, era más ensordecedor que cualquier rugido. Para la mexicana, el mundo exterior había desaparecido, reemplazado por un universo interior de dolor punzante y fuego químico. Sus pulmones exigían un oxígeno que ella ya no podía proporcionar. Cada respiración era un espasmo violento. Estaba tumbada más allá de la línea de meta, sintiendo la grava de la pista raspar su piel, una sensación irrelevante ante la catástrofe muscular que la invadía. El colapso era total, físico y mental. No escuchaba a los anunciadores, no veía a sus rivales. Solo existía la necesidad primal de que su corazón dejara de latir a esa velocidad destructiva. Había vaciado el tanque y ahora solo quedaba la agonía de la cuenta regresiva, mientras la sangre caliente pulsaba dolorosamente en sus sienes, marcando el tempo de un juicio inminente que se negaba a llegar. La parálisis temporal que la invadía era un terrible aislamiento, una prisión de exhaustión. Lentamente, los destellos de luz de los flashes, fotográficos que aún intentaban capturar el momento de gloria o miseria, comenzaron a filtrarse en su conciencia borrosa. Había valido la pena. Ese riesgo monumental, ese sprint final que quemó cada reserva, ¿había sido suficiente para reescribir su destino o solo había garantizado un puesto en la enfermería? La duda era tan pesada como el plomo, porque en el atletismo el esfuerzo no siempre garantiza la victoria. Solo la certeza del cronómetro puede absolver el sacrificio. Intentó girar la
cabeza, pero su cuello se negó a cooperar. Estaba sola en el epicentro de un evento que detuvo al mundo, preguntándose si el silencio que sentía era respeto o lástima. A unos metros, la rival estadounidense se enderezaba, luchando por contener las arcadas que amenazaban con llevarse el desayuno y la poca dignidad que le quedaba. Su respiración era superficial, pero su mirada era de incredulidad absoluta, una mezcla de rabia y pasmo. Ella había corrido su carrera, la carrera que había planeado, la carrera que había entrenado para ganar con superioridad técnica. Había sentido la seguridad de la ventaja a mitad de la curva, pero lo que acababa de presenciar era un acto de desafío físico que bordeaba lo suicida, un esfuerzo que no podía ser entrenado ni cuantificado. La arrogancia se había evaporado, dejando solo la fría comprensión de que no había sido derrotada por una mejor atleta, sino por una voluntad más desesperada. El desafío de la mexicana no era contra el reloj, sino contra la física misma. El eco silenciado de la carrera finalmente estalló. No fue la voz del anunciador, sino una ola sorda que comenzó en la sección donde la bandera verde, blanca y roja ondeaba con más fervor. Un rugido primario de confusión, expectativa y finalmente esperanza. La multitud, hasta entonces contenida por el respeto al esfuerzo final, se liberó en un clamor vibrante que hacía temblar las gradas bajo el peso de la incertidumbre. Era el sonido de un pueblo reconociendo la magnitud del sacrificio, independientemente del resultado final. Para la atleta tendida en la pista, esa vibración era la primera señal de que su esfuerzo había trascendido lo personal. Era el pulso de su país, exigiendo el veredicto. Todos los ojos convergieron en el juez supremo, el panel electrónico que domina la escena. Este inmenso lienzo digital permanecía cruelmente en blanco, prolongando la agonía con una deliberación tecnológica que se sentía medieval. La máquina, que podía calcular la vida o la muerte en centésimas de segundo, ahora se tomaba un respiro dramático. Este retraso no era casual, era la maximización de la tensión televisiva, pero para los atletas exhaustos era una eternidad insoportable. Los segundos se arrastraban como años, mientras la gente rezaba, gritaba y se mordía las uñas. Cada uno de los miles de espectadores contenía el aliento, esperando que las líneas luminosas se encendieran y declararan quién había pagado el precio más alto y había ganado el derecho a reclamar la gloria. Las cámaras captaron el rostro del entrenador, una imagen que decía más que cualquier tiempo final. Estaba inmóvil, las manos crispadas sobre las rodillas, con una expresión de dolor físico tan intenso como si él mismo hubiera corrido. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, no miraban a la mexicana, sino al panel en blanco, implorando a la tecnología que fuera justa con el corazón que él había ayudado a moldear. Él sabía la diferencia entre el esfuerzo completo y la autodestrucción, y lo que había visto era lo segundo. Su destino y el de su atleta se decidían en ese momento suspendido, confirmando que la esperanza y el patriotismo no se miden en medallas, sino en la capacidad de arriesgarlo todo por el orgullo de llevar esos colores. La rival estadounidense, que había empezado a moverse, sintió un peso helado al darse cuenta de que la mexicana aún no había sido atendida por el personal médico, porque su inmovilidad no era de derrota, sino de postración total. La americana finalmente se puso de pie, encorvada, su habitual postura dominante reemplazada por una sombra de duda. Ella miró hacia la línea de meta, midiendo la distancia de un esfuerzo que ella, confiada en su superioridad, había retenido inconscientemente. La mexicana, con la espalda ya contra la pared, había quemado los puentes antes de tocar la cinta. Era el reconocimiento silencioso de que el nivel que ella había negado a su oponente, en realidad, había sido la herramienta que la había superado. Un nivel de desesperación forjado por la subestimación. La mexicana, con un gruñido de puro desafío a su cuerpo, finalmente logró sentarse y luego, tambaleándose, se puso de rodillas. Ignoró a los paramédicos que se acercaban. Su única fijación
era la gran pantalla. La adrenalina había sido reemplazada por una helada claridad. Si iba a morir, lo haría de pie, mirando el resultado. Cada músculo gritaba que se detuviera, que colapsara de nuevo en la frescura de la pista, pero una voluntad férrea, más poderosa que el agotamiento, la obligó a levantarse. Se sostuvo por un instante sobre sus propios pies, una silueta solitaria, una figura de barro contra el horizonte de la incertidumbre. La pista era su campo de batalla y, aunque victoriosa o derrotada, ella demandaba la sentencia. El estadio contuvo un aliento colectivo. La pantalla parpadeó. Una pequeña sección en el centro se iluminó brevemente, como un trueno distante, haciendo que miles de gargantas emitieran un gemido de anticipación frustrada. Era solo una prueba técnica, un recordatorio de que el destino estaba a punto de ser revelado, pero aún no era el momento. Este parpadeo momentáneo fue un shock eléctrico para la mexicana. Sus ojos se abrieron de golpe, eliminando cualquier rastro de neblina mental. La espera se había convertido en un tormento insoportable, un juego cruel orquestado por la tecnología para maximizar el drama de la transmisión a millones de hogares. La tensión en el aire era tan densa que se podía sentir el olor a ozono y a sudor frío. En ese instante fugaz, la mexicana se sintió terriblemente sola. Estaba separada de su equipo por la valla, de sus rivales por su propia caída y de su país por el océano de distancia. Era ella contra la pantalla, una última prueba de aislamiento antes del juicio. Todos los insultos, las dudas, el entrenamiento bajo el sol inclemente, el peso de una nación que soñaba con ese momento de reivindicación, todo se había condensado. Si había fracasado, el dolor sería doble, el de la derrota y el de la humillación pública. Si había ganado, sería la justificación total de su vida. Ella se mantuvo firme, una estatua temblorosa de desafío, con la mirada clavada en la matriz de píxeles que sostenía su verdad. De repente, el silencio fue quebrado por un crujido metálico amplificado, y el estadio entero sintió la inminencia. La pantalla gigante se iluminó, no con el tiempo final, sino con el orden de llegada. En el primer espacio, junto al indicativo de la calle, apareció la abreviatura brillante y brutal, MEX. La multitud estalló en un grito gutural, un rugido de alivio y confirmación que vibró desde el centro del planeta. Era solo un indicativo de posición, pero la historia, que había comenzado con una burla, ahora inscribía un nombre en la cúspide. Las lágrimas corrían por el rostro del entrenador, mientras el foco se centraba en la siguiente línea de texto que aparecería. El tiempo exacto que validaría o anularía esta escalada, el final épica. El estadio se congeló en un único y colectivo jadeo. 70.000 personas suspendieron el aliento, reducidas a una masa silenciosa bajo el resplandor de la pantalla gigante. Las cámaras enfocaban el rostro de nuestra campeona, pero ella miraba al horizonte, inmóvil, como si esperase un juicio final, con la espalda empapada en sudor y la respiración atorada. A pocos metros, la mirada de la estadounidense, la misma que había lanzado el veneno del "no tienes nivel", se clavó en el suelo. Sus hombros pesaban bajo una derrota aún no confirmada, pero ya sentida en la médula. Este no era solo un cronómetro, era el peso de una nación, de años de desdén, concentrado en 3 dígitos digitales que definirían el legado. El silencio olía a ozono y esperanza, a sudor y a victoria inminente, mientras los pies descalzos del atleta quemaban sobre la pista. De repente, una luz roja intermitente se activó junto a la línea de tiempo, iluminando la posición 1. El momento de la verdad era, ahora, ineludible. Y entonces, rompiendo la tensión como un trueno en la noche, el marcador parpadeó, revelando la verdad ineludible grabada en neón digital. 21:51. Récord personal, récord nacional, oro. La cifra se incrustó en el alma colectiva, provocando un terremoto de euforia que estalló desde la sección tricolor del estadio. La mexicana, rígida hasta entonces, colapsó sobre el pavimento de la pista, un grito visceral de alivio, triunfo y agotamiento escapando de su garganta.
resonando más fuerte que el rugido de la multitud. El entrenador irrumpió en el carril, levantándola en un abrazo que valía 1000 palabras y 100 medallas. Aquí, en este instante exacto de triunfo absoluto y lágrimas compartidas, la narrativa del desprecio inicial de la estadounidense se hizo añicos, pulverizada bajo el peso de la ejecución perfecta. La duda había muerto. Solo quedaba la gloria de una victoria forjada en el orgullo. El lente de la cámara se movió, abandonando momentáneamente la celebración para capturar la imagen de la velocista estadounidense, quien, por primera vez en la competencia, no tenía palabras ni gestos de superioridad. La arrogancia se había evaporado por completo. En su lugar había un vacío, una comprensión silenciosa y amarga de la monumentalidad de lo que acababa de ocurrir, mientras la sombra de la bandera tricolor se cernía sobre el podio. El oro no era suyo, y peor aún, el silencio de su derrota era ensordecedor. México había gritado su nombre al mundo, no con amenazas ni confrontaciones retóricas, sino con la velocidad indomable de quien no necesita hablar, sino actuar. El himno, que ya empezaba a sonar en las mentes de miles de compatriotas, no era solo una canción, era la respuesta final y contundente a todo el que se atrevió a susurrar el veneno de la inferioridad. El nivel, ahora, era la cima del podio global. Y al final, cuando el grito de la multitud se convierte en un susurro y el olor a sudor y tartán caliente empieza a disiparse bajo los focos fríos, queda solamente la imagen inmóvil de la corredora. El oro que ahora cuelga de su cuello no es metal, es el peso de 1000 batallas ganadas en silencio, de 1000 madrugadas ignoradas por el resto. La velocista no solo ganó una carrera, redibujó una frontera mental. Nunca se trató de la velocidad máxima, sino de la dignidad innegociable. La arrogancia de la rival, aquel "no tienes nivel", se desvaneció, convertida en un eco hueco en el aire. Ahora, la única voz que importaba era la interna, la que susurraba: el nivel no te lo da un cronómetro, te lo da tu bandera y la sangre que corre en tus venas, la sangre de quien nunca se rinde. Y con ese silencio denso, definitivo, la pista se vacía, y la épica de los 200 metros queda escrita, no en tinta, sino en la eternidad del oro, del